Creo que la mayoría de nosotros podríamos venir simplemente si pudiéramos cantar estas canciones. Qué privilegio es cantar esas canciones con tantos hombres que las creen y pueden darse cuenta de eso cuando las cantan. Tengo el honor, como también ustedes lo tienen, de estar aquí en esta noche y estar aquí para esta historia, esta conferencia histórica. Sentimos el peso de la historia. Se siente algo sin precedentes en esta congregación. Reconocemos que es algo a lo cual miraremos hacia atrás y diremos, yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando Mark Dever leyó el Salmo 119 en su totalidad. Recordarán que estuvieron ahí cuando eso pasó. Algún día ustedes recordarán eso. Recordarán cuando estuvieron de pie junto con ese coro que estaban declarando esas cosas que eran verdad y cantando. Toma ese himno. Como Martín Lutero dijo, toma ese himno ahí al diablo. Y tenemos tanta gratitud por John MacArthur porque nos trajo aquí. Sí. El especialista en liderazgo, hablando de diferentes tipos de poder de liderazgo, y una de esas formas es el poder de convenir, de congregar. Y hay mucha congregación que se está llevando a cabo aquí, de convocar, el poder de convocación. Y aquí estamos aquí porque fuimos invitados a estar aquí. Y fuimos invitados con un sentido de urgencia que nos trae aquí. Y cuando el doctor John MacArthur dijo que iba a tener una cumbre de inerrancia bíblica, vienes a hablar y vienes. La gente del norte, sur, este y el oeste, y de Mesopotamia, de todos lados, todos están aquí. Porque no quieres perderte de esto. Y mi responsabilidad en esta noche es una que cada predicador envidiaría tener. Y esto es el jueves por la noche, a las 8 de la noche, la hora del Pacífico, 11 de la noche, hora del este, hablando de la inerrancia, hablar de la inerrancia y la hermenéutica. Pero estoy emocionado. Porque estamos aquí entendiendo que todo momento que pasamos aquí es preciado, porque todas las cosas que estamos considerando son urgentes. Y entendemos que la cuestión de fidelidad en el ministerio, no solo para esta generación, sino si el Señor se tarda en generaciones venideras, será impactada por lo que sucede inclusive en estas horas. Es algo que no debes querer perderte. Esa es la razón por la que, imagínate cuántas personas allá afuera en el mundo, imaginarían que francamente estamos fuera de nosotros mismos, locos, al congregarnos el jueves por la noche en esta hora para hablar de la perfección de las Escrituras y cómo interpretarla de manera correcta a esas Escrituras. Qué honor es considerar esto en esta noche y mucho más hablar de esto en esta noche. Entendemos, por cierto, que esta cumbre de la inerrancia va a alentar a todas las personas correctas. Y aquí están todas las personas correctas. Y el hecho de que estamos aquí en números así es una señal de que no se ha acabado. Y no nos vamos a dar por vencidos con ese argumento. Y confiamos en el Señor que Él defenderá su verdad y defenderá su evangelio. Y Él va a defender su palabra. Yo estoy honrado de estar aquí con este grupo de predicadores y aquellos que aman la palabra de Dios. Estoy honrado por estar aquí con estos oradores. No creo que todos ustedes hemos estado juntos en un lugar, juntos en un momento, y eso de nuevo habla de la invitación que vino a nosotros, no solo del Dr. John MacArthur, sino del Master Seminary, y la urgencia del asunto. Creemos en esto. Podemos interrumpir casi cualquier cosa para aparecernos en el lugar correcto, para defender la inerrancia de las Escrituras, porque creemos que esto importa. Importa más de lo que la gente cree. Importa aún más de lo que la mayoría de la gente que se siente en sus iglesias entiende. Alrededor de un mes de hoy va a haber 4 argumentos en el caso, de la mayoría de los cuales está por venir, en el asunto del sexo
de matrimonios del mismo sexo, una vez más, por parte de los nueve jueces de la Suprema Corte, va a considerar asuntos a favor y en contra en términos de documentación y trasfondo, y su tarea va a ser entrar a sus cámaras judiciales e interpretar la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica como un texto. Claro que mucho de esto se va a escribir, y mucho es escribir de eso aquellos de nosotros que estamos comprometidos con un entendimiento bíblico, no solo del matrimonio y la sexualidad, y lo que constituye la sociedad humana, y lo que lleva todo lo que es bueno en una sociedad, y para los individuos y los niños. Entendemos lo que está en juego. Sin embargo, tenemos que entender que lo que realmente está pasando es un proceso hermenéutico. Lo que está pasando es la interpretación de un texto, o por lo menos podemos pensar, creer que eso es lo que está pasando, podemos esperar que eso es lo que está pasando. De hecho, la razón por la cual este caso está ante la Corte Suprema es debido a una línea de precedentes judiciales en un asunto que tiene que ver con la hermenéutica de la Constitución. Y este caso, que va a ser considerado en las próximas semanas, que va a ser decidido antes del último día del mes de junio, esto se remonta a 1965 en un caso de Griswold contra Connecticut. Y en ese caso, la mayoría de la opinión, en el caso del control de concepción, se están preguntando, ¿a dónde va? Bueno, aguanta, porque el juez William O. Donald de la Corte Suprema escribió en la mayoría de la opinión en 1965 en ese caso, y él inventó lo que conocemos como el derecho de la privacidad. No está en la Constitución. No está en las palabras. No se encuentra en ningún lugar. No está ahí. Y él tuvo que explicar, en su opinión de la mayoría, en dónde lo encontró en la Constitución, y dijo que lo encontró en dos palabras muy famosas. Él lo encontró en el connombros y en las emanaciones de la Constitución de Estados Unidos. Y vemos eso y decimos, eso es locura. Y mi preocupación en esta noche no es la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, ¿qué es lo que tú haces en el púlpito? Y tienes que entender que lo que está pasando en este caso va a llegar a los titulares, y ya se está hablando en las sociedades, y manifiesta dos maneras diferentes de interpretar un texto. Uno es el construccionismo estricto. Algunos creen que las palabras, son dos maneras de interpretar la Constitución. Estas son las personas que tienen confianza en lo que comúnmente llamamos una oración, un enunciado. Y ellos creen que la manera en la que tú interpretas un texto es que tomas seriamente sus palabras en sus oraciones, su sintaxis y su gramática, y entiendes, mediante esa atención cuidadosa del texto, cuál es la intención verdadera del autor original. Sin embargo, hay otra escuela de interpretación, y se llama los estudios legales críticos, y termina con lo que se llama la Constitución viva, y ahí la Constitución no es de palabras y enunciados, es palabras y enunciados. Realmente en términos de la temporalidad, que son abstractos, están fuera de moda, no esperamos que se nos vemos ver forzados a vivir a la luz de eso, una Constitución de más de 200 años de edad en términos de oraciones y enunciados. Entonces, en lugar de tener una Constitución viva, vamos a tener una Constitución viva, y vamos a encontrar lo que queremos encontrar en una sociedad moderna. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que vas a decir? Bueno, todo, porque o vas a ver la Biblia como la palabra misma de Dios, mediante la cual, a la cual estamos obligados en términos de oraciones y enunciados y palabras, o vas a ver la palabra como lo que puedes llamar un documento antiguo con alguna importancia continua para la interpretación y la interpretación de esa Biblia debe conformarse a lo que percibimos que es el medio de la sociedad moderna. Como puedes ver, las opciones para la Suprema Corte que lidian con la Constitución de los Estados Unidos son las opciones que nosotros enfrentamos cuando nosotros leemos la palabra de Dios, especialmente aquellos de nosotros que somos predicadores, aquellos de nosotros que somos llamados a predicar y enseñar la palabra de Dios. Puedes imaginar cuánto está en juego aquí. Cómo la Suprema Corte va a determinar como lo que está en juego,
Y lo importante, aún más, ¿cómo interpretas tú la palabra de Dios? Porque la eternidad está en juego. Y mi tarea en esta noche, espero que sea útil lo que vamos a ver acerca de la inerrancia y la hermenéutica, particularmente a pastores, entendiendo el desafío que enfrentamos. Y en el trasfondo que está aquí es nuestra afirmación en común de la inerrancia de las Escrituras. Entonces, antes de que pasemos a la hermenéutica, y los dos lados de esta tarea de inerrancia y hermenéutica, seamos muy claros en el hecho que desde el principio una afirmación de la inerrancia bíblica se entiende como algo que hacemos como algo necesario por parte de una revelación hermenéutica en términos de cómo la Biblia es interpretada y también es necesaria para establecer los límites apropiados de la interpretación de la palabra inerrante de Dios. Cuando hablamos de inerrancia en la hermenéutica, estamos hablando en el trasfondo de una afirmación de la inerrancia de las Escrituras, de sola Escritura, de la perfección total de la Biblia, de su confiabilidad, de su veracidad total. Necesitamos decir, cuando decimos que la Biblia es inerrante, que cuando la Biblia habla, Dios habla. B.B. Warfield hizo eso de manera clara en este libro que ha sido citado tanto, de la inspiración y autoridad de las Escrituras. Una de las razones por la que la citamos tanto, porque pensamos en ello con tanta frecuencia. Porque en retrospectiva te puedo decir que casi cada pensamiento saludable que he tenido acerca de la perfección de las Escrituras, por lo menos en términos de cómo lo expreso, cuando escucho las palabras que salen de mi boca, me doy cuenta, toma esto en un sentido evangelista, en un sentido evangélico. Estoy siendo un canal de B.B. Warfield porque vemos la manera en la que lo expresas. Es difícil decirlo de una mejor manera y más fiel que él, de cómo él lo dijo. La doctrina de las Escrituras se reduce a que el hecho de que cuando la Biblia habla, Dios habla. Eso es definitivo, está afirmado, es conciso, está determinado, es el punto. Pero de nuevo, B.B. Warfield dijo, no es solo la doctrina de la inspiración. Y después él discutió que es la doctrina de la inspiración de la Iglesia. Quiere decir, lo que quiere decir con eso es que la Iglesia siempre ha creído acerca de las Escrituras cuando es fiel. Es el entendimiento de la Iglesia de las Escrituras como la palabra misma de Dios. Cuando yo afirmo la inerrancia de las Escrituras, estoy afirmando inspiración plenaria verbal, y ese entendimiento de la inspiración y de la perfección de las Escrituras es veracidad total y es inerrancia, infalibilidad, han sido caracterizadas por el pueblo de Dios, han caracterizado lo que cree el pueblo de Dios a lo largo de los milenios, inclusive conforme la gente cree lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Hace un par de 2 años atrás, estaba en un libro de proyectos que ha sido citado ya de la inerrancia de las Escrituras, y estaba enfatizando este punto, que la doctrina de la inspiración de la Iglesia, y Ligon Duncan me dijo, necesitas ver un libro en particular, se titula La Biblia sin ilusiones. Y Ligon, quien ha escrito o ha leído casi todo lo que ha salido acerca de esto, me llevó a este buco. Anthony Hampson y Richard Hansen ahora son gemelos idénticos. Doble problema. Ambos ordenados como ministerio, ambos ordenados al ministerio por la Iglesia en Inglaterra. Y ellos, de hecho, rechazan la inerrancia de las Escrituras. No solo la rechazan en su parte, sino en la totalidad. No creen que la Biblia básicamente no es nada más que literatura del antiguo Medio Oriente y literatura religiosa del primer siglo. Y estoy tan endeudado por ser dirigido a esto, y escriben estos gemelos. Como hemos visto de nuevo, las Escrituras del Nuevo Testamento ciertamente ciertamente creían en la inerrancia del Antiguo Testamento, y la traducción medieval y la Reforma no tuvo nada que ver, y esa es una de las debilidades que tengo que decir. Nunca nadie ha dicho que Lutero no hizo nada para debilitar una verdad. Al contrario, debido a que para muchos teólogos reformados la autoridad de la Biblia adoptó la autoridad que el Papa tuvo en el esquema medieval, la inerrancia de la Biblia puede ser definida y sostenida entre reformados, entre teólogos reformados como antes. Ellos dicen, al final del siglo XVII, conforme emanó la crítica bíblica, esta creencia en la inerrancia de las Escrituras ha sido desafiada entre los cristianos. Entonces, esa es una admisión impresionante por parte de estos dos hermanos gemelos anglicanos. Cuando crees en lo que la Iglesia ha creído acerca de las Escrituras, la Iglesia ha creído acerca de la inerrancia de las Escrituras. Y cuando crees acerca de en qué creyeron los escritores del Nuevo Testamento, creyeron en la inerrancia del Antiguo Testamento. Los reformadores también creyeron en la inerrancia de las Escrituras, y fue para decir que las Escrituras es inerrante, suficiente, y es sola Escritura. Ahí está el obispo de Roma.
En su esencia, la Declaración de Inerrancia Bíblica de Chicago era una declaración y una definición de la confiabilidad y veracidad de la Biblia. En 1978 dijo que había sido verbalmente dada por Dios. No tiene error en toda su enseñanza, ni lo que dice acerca de la historia mundial, ni de lo que dice de Dios, de sus orígenes y acerca de la gracia salvadora. Ellos afirman en esa declaración de las Escrituras, la fe y la conducta, el reconocimiento de la verdad total, de la confiabilidad de las Escrituras es central y es vital para la confesión vital para hablar de su autoridad. Conforme ves la declaración de Chicago, tienes que entender los desafíos que enfrentaron ahí son exactamente lo que enfrentamos en la actualidad, nada más que hemos añadido nuevos asuntos. Tenemos nuevas preguntas, nuevos desafíos que ni siquiera se prevían en 1978, pero conforme regreso y paso mucho tiempo viendo el documento y el documento que está detrás del documento, y como varios de nosotros hemos estado trabajando, llevamos a ver que nada de lo que han dicho en 1978 estaban pasando. A veces simplemente el error vuelve a aparecer con ropa nueva. La época de la Edad Moderna es una historia de una crisis hermenéutica. Cuando estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de la interpretación de la Biblia. De hecho, la hermenéutica es la interpretación de un texto, inclusive el acto de interpretación, pero le estamos hablando específicamente de la interpretación de la Biblia. Y conforme pensamos en eso, entendemos que es en el trasfondo del hecho de que en la época moderna dicen que es imposible tener una interpretación apropiada. Hay aquellos que rechazan y enseñan inclusive en la actualidad, afirman que es imposible tener algún tipo de interpretación correcta y con autoridad de un texto. Si te remontas al alumbramiento en sí mismo, puedes entender el escepticismo de Immanuel Kant. Y si no crees en la posibilidad de la revelación divina, ciertamente no vas a creer en la posibilidad de una hermenéutica apropiada de las Escrituras. Si te adelantes al periodo de Schleiermacher y entiendes que el fundador de la teología liberal en términos de el mundo protestante, la fuente misma de esta crítica alta alemana se remonta a Schleiermacher y su creencia de que las Escrituras no podían ser inerrantes, porque no creía en la posibilidad de una revelación verbal. Entendemos que estamos viviendo en medio de una crisis intelectual muy grande y una de las cosas que con frecuencia nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que está limitada a la élite intelectual y esta es una crisis intelectual que se lleva a cabo en los campuses de las mejores universidades y puedes enfrentar esta crisis intelectual cuando llegas a las grandes universidades europeas, pero quiero advertirte que esto es una crisis intelectual que afecta a todo joven de secundaria en tu iglesia. Afecta a todo lo que sucede en todo púlpito en Estados Unidos. No hay nadie que de hecho no es tocado por esta crisis intelectual, inclusive si no tienen el vocabulario para expresarlo. El aire que respiran en un Estados Unidos secularizado moderno es un aire que está privado de cualquier entendimiento de un texto de autoridad y un texto que tiene autoridad obligatoria. Tenemos que reconocer que lo que se llame la crítica más alta, el enfoque crítico de la Biblia, piensan que antes de que ellos desarrollaron la teoría hermenéutica, ya habían dejado de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y de esta manera, ya habían comenzado a redefinir la Biblia como literatura antigua y habían comenzado a decir que si la Biblia tiene que ser estudiada como cualquier otro libro, como cualquier otro artefacto de la antigüedad, y tiene que ser tomado simplemente en esos términos. Y tenemos que reconocer que ha habido una vergüenza intelectual que se ha visto por parte de los eruditos bíblicos y por parte de muchos predicadores que están avergonzados por la Biblia y la tarea de predicarla y enseñarla. Harry Emerson Fosdick, a principios del siglo XX, ese pastor muy famoso en Manhattan, liberal, fue a presentar los discursos de Beecher ahí en la Universidad de Yale. Y su declaración de apertura fue que para muchos predicadores la Biblia es ahora un problema. Harry Emerson Fosdick realmente es un problema, pero él era un indicador de un enfoque de muchas personas que no son tan honestas como lo fue Harry Emerson Fosdick en su rechazo de la revelación, de la posibilidad de la revelación bíblica y de la Biblia como la palabra de Dios escrita.
el novelista hablando del Clarence Wilmot, al empezar el siglo, hablando de un pastor en Manhattan. En sus palabras, el personaje de su novela perdió su fe, porque conforme estaba leyendo el Antiguo Testamento, él llegó a creer que el Antiguo Testamento simplemente era un conjunto de escritos antiguos por parte de aquellos que estaban caminando por el desierto, y perdió toda la confianza en las Escrituras. Después trata de regresar a su preparación en los estudios teológicos previos a el principio de su ministerio, y en su enfoque histórico crítico de la Biblia, en donde él dijo: hambriento por el conocimiento, él entró al mar aterrador de la crítica elevada. Ciertamente es un mar frío, y lo que estamos viendo es el hecho de que hay tantos que durante tanto tiempo han abandonado la autoridad de las Escrituras. Y de esta manera llegamos a entender que hay aquellos, inclusive entre los evangélicos modernos, en términos generales, que también están presentando nuevos enfoques hermenéuticos, y los enfoques hermenéuticos que van en contra de la confianza de que Dios habla a través de su palabra viva y eficaz, a través del acto de predicación, en términos de oraciones y palabras con autoridad total. Cuando pensamos en la inerrancia y la hermenéutica, tenemos que hacer la pregunta: ¿acaso la errancia involucra una hermenéutica? Si afirmamos la inerrancia de las Escrituras, necesariamente estamos implicando la hermenéutica específica, y es interesante que inclusive, así como la Declaración de Chicago de la inerrancia bíblica fue seguida por la Declaración de Chicago, por la Declaración de Hermenéutica de Chicago. Muchos de que no conocen lo de inerrancia no conocen la hermenéutica, pero lo más importante no viene de la Declaración de Chicago de Hermenéutica, viene en la Declaración de Chicago de inerrancia, porque es esa declaración que afirma de manera clara que si la Biblia es la palabra de Dios, escrita, y si creemos en la inspiración plenaria y verbal, que toda palabra es inspirada y que toda palabra es totalmente inspirada, entonces estamos comprometidos con un método de interpretación histórico-gramático, literal histórico-gramatical, desde el principio. Te invito a que pases conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, leemos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay tanto ahí a lo que veremos en un momento. Pero en términos de la responsabilidad que el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a hacer un asunto de mandato a Timoteo, a presentarle un mandato, llegamos a entender que esta tarea de usar bien la palabra de verdad es inevitable, es una responsabilidad inevitable, inescapable para todo maestro predicador de la palabra de Dios. Y nuestra meta debe ser, como Pablo le dijo a Timoteo, su meta debe ser usar bien la palabra de verdad. Y usarlo como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Sabemos esto, que si afirmamos la inerrancia de las Escrituras, hemos eliminado muchas opciones hermenéuticas. Afirmar la inerrancia de las Escrituras significa que no podemos tratar a las Escrituras. Afirmar la inerrancia de las Escrituras significa, de manera positiva, que tenemos que entender que lo que las Escrituras dicen, lo que las Escrituras revelan, no es nada menos que la palabra de Dios. Que inclusive conforme entendemos que nuestras opciones hermenéuticas son limitadas, tenemos que entender que aún nuestras opciones teológicas están limitadas. Nuestras opciones cristológicas son muy limitadas. Nuestras opciones trinitarias son extremadamente limitadas. Nuestras opciones soteriológicas son muy limitadas. Nos sorprende que nuestras opciones hermenéuticas están muy limitadas. Conforme ponderé en cómo este tiempo sería más útil en esta noche, pensé que quizás podría reducir esta pregunta a algo que podría ser, espero, de importancia práctica para el predicador.
Y de esta manera les presento 12 principios de hermenéutica para los inerrantistas. Ya les advertí, mantengan su pluma a la mano, 12 principios de hermenéutica para los inerrantistas. Tengo que hablar, voy a hablar bajo, voy a tener que hablar rápido, van a tener que oír rápido. Número 1. Dicho de manera simple, cuando la Biblia habla, Dios habla. Eso significa que entendemos, conforme vemos las Escrituras, como Warfield dijo, es un libro oracular. Es el discurso de Dios a nosotros, así como Dios lo expresó. Conforme leemos, el Espíritu Santo se movió en hombres de la antigüedad para que escribieran. Entendemos, por lo tanto, que el primer principio de una hermenéutica, de un sistema de interpretación de las Escrituras se basa en la afirmación de la inerrancia, es que nuestra tarea es oír la voz de Dios, afirmando la autoría, la inspiración que viene de Dios y solo de Dios. Entonces tomamos eso como nuestra presuposición y entendemos, conforme estamos pensando en estas opciones hermenéuticas, estamos comprometidos por el hecho de que sabemos que las Escrituras son la palabra misma de Dios, de tal manera que hablamos de una hermenéutica de sumisión, en contra de lo que el mundo actual habla de una hermenéutica de sospecha, y esa hermenéutica de sospecha es la de la academia moderna que cree que el texto tiene que probar que es verdad, tiene que probarse por algún tipo de verificación externa, tiene que probarse por algún tipo de afirmación personal, de algún tipo de confirmación existencial. Sin embargo, leemos de nuevo con el entendimiento de que esta es una revelación que se atestigua, se prueba a sí misma, que se nos ha dado por Dios mismo, mediante el ministerio del Espíritu Santo. Estamos comprometidos entonces con una hermenéutica de sumisión, y eso significa que entendemos, como ya lo dijimos, que esta afirmación de la inerrancia bíblica es el cimiento en base a la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. No podemos tratar la Biblia meramente como un artefacto histórico, como un libro antiguo. No podemos tratar la Biblia, dada un entendimiento plenario, verbal, de la inspiración, lo que la Biblia enseña acerca de sí mismo. No podemos tratar la Biblia como aquello que contiene la palabra de Dios en el enfoque ortodoxo. No podemos entender nuestra tarea como encontrar la palabra de Dios dentro de las palabras y oraciones. No entendemos que esta es la palabra de Dios. Y ese es nuestro primer principio de hermenéutica bíblica. Entendemos que, en contraste a la gente que tratan de probar el Pentateuco mediante la hipótesis de documentos, llegamos a entender que aquellos que se oponen a la palabra de Dios como un texto que nos debe decir lo que la gente antigua creyó. Nosotros, por cierto, afirmamos que es verdad, pero también es lo que ahora debemos creer conforme nos vemos obligados por la palabra de Dios. Y no solo debemos creerlo, debemos predicarlo y enseñarlo. En segundo lugar, entendemos que el texto bíblico determina los límites de su propia interpretación. Y eso es algo que necesita ser afirmado con tanta claridad como lo he hecho. El texto bíblico mismo establece los límites de su propia interpretación. Tomamos el texto tal como se nos es dado. Esta es una de las afirmaciones de la suficiencia de las Escrituras. Se nos da las Escrituras tal como Dios quiso que tuviéramos las Escrituras. Se nos da poesía, y se nos da prosa, y se nos da narrativa, y se nos da historia, se nos da diferentes formas de literatura, incluyendo literatura apocalíptica, pero la manera en la que la hemos recibido es exactamente tal como el Señor quiso que nosotros la tuviéramos, y el texto, dada la manera en la que el Señor nos la dio, determina en primer lugar las limitaciones de su propia interpretación. No podemos interpretar de una manera diferente en la que Dios nos las dio, en la forma que la dio, tal como la recibimos. Esto significa, claro, que no podemos estar buscando un significado que está en algún lugar atrás del texto. No podemos estar esperando un significado que de alguna manera viene después del texto. Es un significado que se encuentra dentro del texto mismo. El texto determina los límites de su propia interpretación, y eso significa que también, con toda honestidad, vemos el texto buscando el significado simple del texto. No estamos buscando una clave hermenéutica escondida, no estamos tratando de descubrir cuál es el código bíblico. Se nos ha dado una escritura y se nos presenta como la palabra de Dios.
Tenemos que recibirla como se nos ha dado. El tercer principio es este. Las Escrituras deben ser interpretadas por las Escrituras. La analogía de la fe. En primer lugar, tenemos que entender toda palabra, toda oración que se nos es dada en el canon de las Escrituras, dentro del contexto de interpretar las Escrituras mediante las Escrituras. Esto así es exactamente como se nos enseña en las Escrituras, porque inclusive conforme ves, encuentras ahí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en donde tienes citas del Antiguo Testamento, de manera clara, entiendes que las Escrituras están siendo interpretadas por las Escrituras mismas. Y esto significa, claro, que no hay un conflicto final, que no hay una contradicción definitiva en las Escrituras en absoluto. Esto no es algo que se nos ha traído como algunas de las personas en la iglesia emergente. No emergió, por cierto. Amenazó con emerger, pero nunca emergió. Tenemos que señalar eso. Algunos de los líderes de la iglesia emergente, Brian McLaren, dijeron que debemos entender la Biblia no como algún tipo de una constitución estática, sino como dijo, como una biblioteca de comunidad, como una colección de diferentes tiempos, diferentes puntos de vista de escritores, un pluralismo de teologías dentro de la Biblia, es lo que él sugirió, y no tiene autoridad porque no puede ser, porque está en conflicto consigo misma. Si entendemos que la Biblia va a ser la palabra misma de Dios y afirmamos un entendimiento plenario verbal de la inspiración, entonces no hay una contradicción en última. Si algo parece ser contradicción, es el problema de nuestra lectura, no el problema de la confiabilidad divina. Cuando entendemos que las Escrituras, como siendo interpretadas por sí misma, entendemos lo que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Llegamos a entender que hay un tema de promesa en cumplimiento, como Jesús claramente lo dijo, no es nulificación. Cumplimiento es algo muy diferente. Esperamos con gusto que Kevin DeYoung me enseñe de esto mañana. En cuarto lugar, el texto bíblico se dirige a nosotros. Son oraciones en gramática, sintaxis y proposiciones. No nos debe apenar el hecho de que estamos diciendo que tenemos palabras reveladas y están en un orden específico, y ese orden tienen, para que tengan sentido, se presentan en oraciones. Detrás de esto hay una formación, y podrás pensar en que esto no será necesario, pero lo es, que las palabras, de hecho, son herramientas que expresan de manera apropiada la verdad. Hay algunas escuelas de divinidad y departamentos religiosos y otros lugares que van a decir que las palabras simplemente son medios inadecuados para expresar la verdad. Pero el Señor, quien nos hizo a su imagen, es el Señor quien se ha dirigido a nosotros en palabras, y no debemos atrevernos a sugerir que las palabras son inadecuadas. Esas palabras adoptan la forma de enunciados, y esos enunciados inevitablemente adoptan la forma de proposiciones. Y vivimos en una época en la que la actualidad están diciendo, niegan la realidad de la revelación proposicional y verdad proposicional. En el siglo XIX, Karl Barth dijo que la revelación de Dios era demasiado grande y demasiado inmensa como para ser expresada en proposiciones, como para ser reducida a proposiciones. Y para presentar el punto, él tuvo que usar proposiciones. Porque somos criaturas que de hecho solo entienden palabras que son expresadas en un orden que eventualmente adoptan la forma de proposiciones. Y Karl Barth tuvo éxito, y Karl Barth fue sucedido por los que siguieron después de él. Y ellos negaron, no solo negaron las verdades proposicionales, y escribieron libros que contienen palabras y oraciones, y son formas de manera ridículas en proposiciones, entienden, y tienen la intención de probar que la verdad no puede expresarse a través de las proposiciones, pero usan las proposiciones para mostrar que es absurdo expresar la verdad en proposiciones. Carl Henry, en sus 6 volúmenes, cuando él defendió la revelación, la identidad de proposiciones, siempre son proposiciones. Y si yo te digo en lenguaje proposicional, yo amo a mi esposa, lo cual hago, no es suficiente decir que yo amo a mi esposa.
Si eso no es traducido en acciones, en fidelidad y en paciencia y en goce, en gozarnos el uno con el otro. Pero todavía es verdad que la declaración que yo amo a mi esposa tiene un sujeto, un verbo y tiene un punto al final. Esa es una proposición, más vale que sea verdad. La relación no se reduce a proposición. No puedo hablar de la relación con proposiciones. Dios nos hizo a su imagen y Él nos hizo predicadores de proposiciones. Y tenemos que entender que nuestra atención, mediante la interpretación histórica o gramática de la Biblia, como tiene palabras y oraciones, no solo se explica, no solo está correcta, es necesario. El quinto principio de una hermenéutica para aquellos. El canon establece la revelación y toda palabra dentro del canon ha sido inspirada y es necesaria por la Iglesia. Entonces, no solo se nos dan oraciones y palabras y letras y libros, se nos da un canon de las Escrituras. Se nos dan 66 libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento juntos, y necesitamos todo esto hasta que Jesús venga. Y de esta manera llegamos a entender que el canon mismo también establece un principio básico de interpretación de las Escrituras, porque limita a dónde buscar. 2 Timoteo 3:16, se nos ha dicho muchas veces, se nos ha recordado muchas veces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Hay aquellos que dicen, bueno, eso realmente fue el apóstol Pablo. Aun cuando concedes que fue inspirado por el Espíritu Santo, diremos que él estaba hablando del Antiguo Testamento, y realmente es verdad. No hay nadie en su mente sana que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, se refiere al Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo, de hecho, se refiere a sus propios escritos como graf en el sentido de Escritura, entendiendo que el Señor está edificando a su iglesia mediante la inspiración de las Escrituras, que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Y sin entrar a la historia del canon, y les recomiendo el libro de Crunen, del canon de las Escrituras, simplemente afirma claramente que el canon de las Escrituras no es un accidente, no es una arbitrariedad histórica, no es que la iglesia se reunió y alguien se puso de acuerdo. Algunos oigan a Bergen y otros que simplemente dicen que la iglesia se reunió y tuvo una junta de negocios y votó, lo cual es una idea horrenda acerca de qué escritura debe ser contenida. Y hay cosas maliciosas dichas acerca del canon que no fue mal finalizado hasta algún punto en el tercer o cuarto siglo, cuando hay toda evidencia que inclusive en el primer siglo la gente ya sabía lo que la Biblia era, y ya para el siglo segundo claramente estaban dando evidencia de esto, y exactamente lo que era verdad, lo que debía estar en las Escrituras y lo que eran las Escrituras, entendiendo eso. También yo fui un alumno del seminario y fue mencionado en las preguntas y respuestas esta tarde. Había algo llamado el Seminario de Jesús, y era un seminario, sí. Era un seminario en el cual estaban ahí en ese entonces, tengo que decir, estaban en la izquierda extrema. Creo que no será apropiado decir que estarán en la extrema izquierda. No estaban cerca de la izquierda, estaban izquierda extrema. Porque esto es lo que de hecho estaban diciendo. Ellos creían que la investigación histórica es posible, lo cual algunos de sus herederos postmodernistas ni siquiera creían. Esto es lo que dijeron. Bueno, formaron diferentes comités para ver los evangelios sinópticos y dijeron, vamos a ver todos los dichos que deben ser de Jesús y vamos a votar para determinar si Jesús lo dijo o no. Y realmente lo hicieron. Si no sabes de esto, debes saber de esto. Operaban al votar con cuatro canicas de colores. Había una canica roja en donde con esta expresaban, creemos que realmente Jesús lo dijo. Había una canica rosa, se oye como si fuera Jesús, pero no estamos seguros. Había una canica gris no creemos que Jesús dijo esto, pero de hecho no estamos seguros de que lo dijo. Y una canica negra con la que expresaban Jesús nunca dijo esto. Simplemente para resumir, terminaron con un Nuevo Testamento que no tiene mucho rojo. Porque básicamente cortaron todo lo que Jesús dijo que no encajaba con su expectativa de quién es Jesús y lo que él habría dicho, y entonces Jesús terminó porque su presuposición era que no era la segunda persona de la Trinidad y no era Dios en carne humana, y entonces lo destazaron y quitaron todas las afirmaciones sobrenaturales de Jesús. Y cuando Jesús hablaba de una manera más juicio, hablaba en términos de juicio,
por parte, y un profesor liberal se sentía juzgado por esto. Entonces decía, Jesús no dijo eso, y entonces hicieron esto. Lo que es sorprendente es que lo hicieron todo en serio, y tuvieron conferencias de prensa después de todo. Estaban votando con canicas. Y lo ves y dices, muy bien, eso se destroza. Bueno, perdieron sus canicas, no tienen credibilidad en absoluta. Y lo ves y dices, hombre, esas personas que son liberales no han sido muy eficaces, no predican, pero tú predicas y enseñas como si toda la palabra es útil, es inspirada y útil y necesaria para la iglesia. Una hermenéutica que está basada, que está comprometida con la veracidad y confiabilidad de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras, va a afirmar sin reservas que estamos limitados al canon y necesitamos todo el canon. Número 6. Una hermenéutica adecuada afirma que las formas de la literatura bíblica en sí mismas son esenciales para el texto, así como el autor divino quiso que fuera. Esto es realmente importante. Se nos da poesía. Lee los salmos, pero no solo los salmos. Se nos da literatura de sabiduría, los cuales son parte de eso, los sabios, los salmos. Se nos da el libro de proverbios, literatura proverbial, consejo, inspirado de nuevo, de un padre, un hijo. Se nos da relatos históricos que de manera innegable tienen la intención de ser entendidos como históricos. Se nos presenta discurso directo, tenemos las palabras mismas de Jesús que son citadas y tenemos que entender que Jesús dijo estas palabras mismas. Se nos dan parábolas por parte de Jesús mismo. Se incluyen también en las Escrituras. Así, aún sus discípulos los entendieron así. Esta es una forma diferente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13 dice, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué esta forma de literatura? Y Jesús dijo, porque para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero si afirmamos la totalidad confiable de la Biblia, tenemos que afirmar que todas las formas de la literatura bíblica son esenciales para el texto, como lo tenemos que entender. No tenemos que predicar la poesía como si fuera parábola. No tenemos que predicar y enseñar la parábola como si fuera poesía. Pero sobre cualquier otra cosa no tenemos que entender algo diferente. No debemos enseñar ni predicar algo de una manera diferente de cómo se nos fue. Tenemos que recibir todo como se nos fue dado. Y en esa hermenéutica de sumisión tenemos que no solo la recibimos tal como se nos fue, tal como se nos fue dada, sino también predicarla y enseñarla tal como se nos fue dada. Número 7. Una hermenéutica adecuada dice que las Escrituras no están sujetas a ninguna autoridad externa a sí misma. Creo que estoy con la compañía de los locos. Espero y oro que así sea. Aquí es donde tienes aquellos que dicen, mira, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el registro histórico del Antiguo Testamento, pero no es verificado por los descubrimientos arqueológicos modernos. Uno de los proyectos que se nos dio en el libro reciente de inerrancia, en las 5 diferentes posturas de inerrancia, no hay diferentes posturas de inerrancia, básicamente son o afirmas la inerrancia o no la afirmas. Y conforme ves este libro, entiendes que, así como lo entendió el editor, realmente se reduce a cómo respondes a preguntas tales como, ¿puede nuestro entendimiento de las Escrituras ser corregido por las afirmaciones de la arqueología moderna? Y mi respuesta fue no, y escandalizó por lo menos a algunos de los otros autores, no todos, pero por lo menos algunos de los otros autores en este proyecto, y escribieron con asombro total de que yo dijera que nada puede corregir la Biblia en ningún área. Y esto es porque nada puede corregir a la Biblia en ningún área. Por eso lo dije. No hay forma de conocimiento, no hay disciplina de estudios humanos, no hay arqueólogo o biólogo o criminólogo o ninguna otra persona que se pueda parecer con algo que demanda que nosotros corrijamos las Escrituras. Ahora, eso realmente es muy importante, porque aquí estamos siendo golpeados porque por un lado tenemos a la gente en la doctrina de la creación que decimos literalmente es 24 horas, días de 24, que están 24 horas al día, 7 días a la semana, diciéndonos que es imposible creer en el relato histórico de Génesis capítulos 1 y 2,
dados los resultados seguros de la ciencia moderna. Estoy agradecido por gran parte de la ciencia moderna. Estoy especialmente agradecido cuando vuela a 78,000 pies sobre el nivel del mar, camino a la conferencia de pastores. Ya hay mucho conocimiento que sale de la ciencia moderna, pero no hay resultados seguros de la ciencia moderna. Estoy seguro solo de una cosa, y es del Dios vivo y verdadero, que como dijo Francis Schaeffer, quien dijo, es el Dios que habla. De eso estoy seguro. Dijo, es doble, porque viene, es incansable y, por cierto, puede haber días y la gente puede pensar que esto es nuevo. La gente se me acerca, mucha gente se me acerca y dice, oye, ahora estamos enfrentando una crisis. Hemos perdido la credibilidad intelectual. Y eso es exactamente lo que dijeron en el siglo XIX. Una de las cosas que nos colocó en una posición diferente en el siglo XIX, por cierto, es que habían personas que estaban afirmando la inerrancia de las Escrituras en el siglo XIX, los princetonianos, quienes decían que eventualmente las ciencias naturalistas, si se les daba suficiente tiempo, de alguna manera va a corregir un entendimiento que iba a estar en armonía con las Escrituras. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Pero no tenemos justificación en la actualidad, en el siglo XXI, para entender que la colisión directa entre la cosmovisión naturalista y la cosmovisión bíblica son irreconciliables. Y lo que se demanda de nosotros no es una mera reinterpretación, sino no es meramente una reinterpretación de Génesis 2, no es una reconsideración de cómo debemos expresar la doctrina de la creación. Lo que se nos demanda es que hagamos a un lado del todo eso. El segundo frente es de la sexualidad, en donde ahora también surge. El argumento viene por parte de Matthew Vance Porceo. Él no es un erudito, él te lo va a decir, él básicamente está tomando mucho de la erudición liberal y en ciertas instituciones, especialmente seminarios y universidades, en los cuales él presenta el argumento que el apóstol Pablo, en esencia, estaba haciendo lo mejor que podía para enfrentar la homosexualidad, pero él solo sabía lo que conocía, y no tenía el entendimiento del siglo XXI que tenemos ahora, y entonces el argumento, la demanda que se está haciendo por parte de aquellos que presentan esta forma de interpretación bíblica es que tenemos que abandonar al apóstol Pablo, porque después de todo el apóstol Pablo solo era un hombre del primer siglo que estaba operando en base a lo que solo conocía un hombre del primer siglo. Ahora, permítame ser muy honesto contigo. Si el autor definitivo de Romanos es Dios, es Pablo, ese es un argumento posible. Pero si el autor definitivo de Romanos es el Espíritu Santo, ese no es un argumento posible. No hay autoridad externa que pueda corregir las Escrituras en ningún lugar. Me encanta citar a Lutero porque lo dijo Lutero de la manera más maravillosa posible. Él dijo, las Escrituras son norma, norma, normata. Sé que es difícil, sé que es tarde. Ese es un poco de latín en el que tienes que meditar. Las Escrituras es norma, 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 non normata. Es la norma de normas que no puede ser normatizada. Tienes que amar eso. Lutero sabía cómo expresarlo, ¿no es cierto? Porque él estaba enfrentando lo mismo. Nadie puede normatizar las Escrituras. El Papa no puede normatizar a las Escrituras. Ni el Magisterio, ni la Iglesia Católica Romana. Nadie puede normatizar las Escrituras. Las Escrituras es la norma de normas que no puede ser normatizada. Amén. Necesitamos afirmar lo mismo que entendemos a Louis Blumen en el siglo XIX. Seamos honestos, la gente que usan los rastrillos eléctricos no creen en el cielo y el infierno. Hay aquellos en lo que por lo menos se dice, que dicen que son evangélicas, que básicamente dicen en gran parte lo mismo. Quizás no usan el mismo ejemplo, la metáfora puede haber cambiado, pero realmente están diciendo lo mismo. El mismo tiempo de argumento que se está presentando por Pedro Enns y otros, y de manera directa cuando simplemente nos dicen que las Escrituras ya no es intelectualmente posible ahora considerar las Escrituras sin entender cuando entramos en asuntos que tienen que ver con la investigación histórica como la arqueología y muchas otras maneras, simplemente van a ser normatizados. Y ahí es donde tenemos que ser fieles, donde los fieles siempre han permanecido en pie. Y yo voy a estar de pie junto con Lutero. Norma, norma, no normata.
No importa quién traiga el argumento acerca de que las escrituras tienen que ser corregidas. Número 8. Las afirmaciones escriturales acerca de la historia en el continuum del espacio-tiempo deben ser creídas, interpretadas, enseñadas y predicadas. Deben ser interpretadas en el continuum espacio-tiempo continuo. Y te preguntas, ¿por qué estoy discutiendo con eso? Eso es lenguaje que viene de Francis Schaeffer, el continuo de espacio-tiempo, quien nos recordó en medio del último cuarto del siglo XX que ya no es necesario meramente afirmar la verdad. Tenemos que decir que estamos hablando de la verdadera verdad. Y también señaló que él dijo que hay personas que al negar la historicidad de la palabra de Dios, en particular hablaba de los que negaban la historicidad de Adán y en especial Génesis y la caída y todo lo que se revela en los primeros capítulos de la Biblia. Y él dijo, hay aquellos que actúan como si fuera una historia que no es historia en el continuum de espacio-tiempo. Entonces eso es simplemente el lenguaje para decir que estamos hablando de historia real. Y simplemente usar dos palabras que resumen eso, escríbelas. Sucedió, una palabra. Sucedió. Lo que la Biblia dice que pasó, pasó. Y lo que la Biblia dice que pasó, pasó como pasó y pasó tal como otras cosas pasaron que no sabemos cómo pasaron. No hay un código secreto, un lenguaje de código secreto histórico en la Biblia. De nuevo, hay personas, algún escritor ha escrito, publicado por algunos casas de publicaciones evangélicos, algunos que dicen que son evangélicos, de muchas secciones en las Escrituras. Y esta es la palabra que usan, es parecido a la historia. Semejante a la historia. Eso es ciertamente así como que se parece a la verdad. Pero no es así, no se parece. No hay algo tal como historia, como la historia. La Biblia no dice, había una vez, dice, en el principio Dios. Cuando llegamos a entender que cuando las Escrituras hacen afirmaciones históricas, todo texto que hace una afirmación histórica hace una afirmación histórica de la misma manera en la que tú y yo esperamos una afirmación histórica y tenemos que recibirla así y no decir, y tenemos que entender que sucedió en el tiempo y el espacio, en el continuum de espacio y tiempo. Eso realmente es importante, que entiendes bien esto, porque nuestra salvación depende de cosas que pasaron en el continuum de espacio y tiempo. Así como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, si Jesucristo no resucitó corporalmente en el continuum de espacio y tiempo, de todos los hombres somos los más dignos de conmiseración y todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 9. Las Sagradas Escrituras tienen que leerse como historia que contienen historias. No solo son historias típicas, sino es una historia. Hay una metanarrativa. Esa es la razón por la que también afirmamos, como inerrantistas, la necesidad de una teología bíblica. No solo de interpretación bíblica, no solo predicación y enseñanza de un texto o textos, sino del texto entero de las Escrituras, como un todo. Esa es la razón por la que no solo afirmamos una interpretación gramático-histórica, sino también una interpretación redentora histórica, entendida correctamente, totalmente fiel al texto, desde la creación a la caída hasta la redención y en adelante. Número 10. Nuestra confianza en la Biblia no está quebrantada. Todo lo que promete va a pasar y todo lo que dice es verdad. En toda manera en la que las Escrituras dicen que es verdad, las encontramos, las recibimos como verdad y tenemos que entender que la Biblia no se quebranta en ningún lugar. No solo es inquebrantable en términos de sus hechos que se refieren a la historia, en términos de historicidad, también de hecho es verdad y es inquebrantable conforme hace promesas, presenta promesas acerca del futuro. Tenemos la misma confianza de que esas promesas van a cumplirse y tenemos la misma confianza con que todo lo que las Escrituras registran es absolutamente verdad. También esto significa que cuando entendemos que el texto de las Escrituras afirmando el entendimiento de la inspiración verbal y plenaria, también entendemos que hay un gran peligro en hacer la pregunta que Christian Tyndall en Harvard preguntó. Todo predicador tiene que preguntar de todo texto qué significó y qué significa. Ahora hay un sentido en el que esa es la razón por la que en términos de la aplicación del texto lo entendemos eso. Lo que significa puede diferir en énfasis, pero en términos de la afirmación de la verdad que se hace en el texto, todas las afirmaciones de la verdad hechas por el texto, así lo tienes que entender. Lo que significó es lo que significa hoy.
Somos los administradores de un llamado hermenéutico. No debemos predicar hermenéutica, debemos predicar la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que buscar el significado simple del texto y afirmar lo que el texto afirma. Número 11, nuestro entendimiento de las Escrituras depende de la obra del Espíritu Santo. No solo como el que inspiró la palabra, sino como el que hace posible nuestro entendimiento de la palabra. Y aquel que hace posible nuestra predicación de la palabra. Y el que hace cierto, así como el Espíritu Santo hace la interpretación de la Biblia posible, Él también hace la interpretación de la Biblia cierta. Al prometer la perspicuidad de las Escrituras, como lo decían los antiguos eruditos, la calidad de las Escrituras tiene que ser entendida, no malentendida. Tiene que ser recibida y obedecida. Pocos en la historia de la Iglesia han afirmado esto de una manera tan clara como lo hizo Juan Calvino cuando habló de predicación y habló del proceso mediante el cual el predicador, en términos de predicador correctamente la palabra de Dios, de hecho, hace posible que la voz de Dios sea oída por la predicación de la palabra. Nuestro entendimiento, inclusive conforme oramos, porque el Espíritu Santo ministra a través de la palabra de Dios mediante nuestra predicación, tenemos que entender que es el medio mediante el cual los creyentes en Cristo son conformados a la imagen de Cristo. Lo cual nos lleva al número 12. Nuestro estudio e interpretación de la Biblia, inclusive nuestra predicación de la Biblia, no es un fin en sí mismo. Cuando Pablo le escribió a Timoteo con respecto a la perfección de las Escrituras, 2 Timoteo 3:16, él procede a mandarle a Timoteo a predicar la palabra. Pero también recuerdas que conforme habló de la perfección de las Escrituras, dice que es útil toda Escritura, toda palabra de las Escrituras es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los verbos con los que mandó a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mucha doctrina, mucha enseñanza. Esto lleva a este punto. El fin de nuestra hermenéutica no es la hermenéutica. El fin de nuestra hermenéutica, oramos porque sea el conocimiento del Dios vivo y verdadero bajo Jesucristo, el Evangelio mediante el cual somos salvos y el testimonio completo de las Escrituras mediante el cual somos conformados a la imagen de Jesucristo. Es muy importante entender la necesidad de predicar en todo esto. El texto no se predica a sí mismo. Recordamos a Esdras y sus colaboradores escribas, y es que leyeron la palabra y explicaron el significado. Esto es su tarea hermenéutica. No solo era leer el texto, sino explicar su significado. La hermenéutica llegó a una homilética. En la predicación de la palabra de Dios, significa que la palabra de Dios fue oída. Cuando piensas en el desafío hermenéutico, piensas en Felipe y el eunuco etíope. Llega a él y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él estaba leyendo. Y recuerdan Isaías capítulo 53. Y este oficial le dijo a Felipe, ¿pero cómo entenderé si alguien no me enseñare? Tú eres ese hombre, y al ser ese hombre, ser ese predicador, ser ese proclamador, al ser ese predicador de la palabra, significa que tú llevas una responsabilidad hermenéutica inevitable, ineludible, y esa responsabilidad es que tú seas fiel en hacerlo. Hay millones de estadounidenses que saben que tienen mucho invertido en términos de lo que esos jueces en sus cámaras de la Suprema Corte hagan. Inclusive la mayoría de ellos no conocen la palabra. Ellos realmente están enfrentando ese desafío al enfrentar la Constitución de los Estados Unidos. La mayoría de ellos están conscientes del hecho de los debates, que están conscientes, saben que el debate en últimas entre los que dicen aquí hay una Constitución viva, por un lado podemos encontrar emanaciones, no estamos ligados al texto, no estamos ligados a las oraciones, no estamos ligados a la palabra, y aquellos que dicen sí estamos obligados a la palabra, estamos limitados por las palabras como se nos dio, estamos obligados como esas palabras que tuvieron un significado con la intención original del autor. La mayoría de los estadounidenses están por lo menos conscientes del debate, aunque no estén conscientes de esos términos, y saben cuánto está en juego. Cuánto más está en juego cuando cuando están en sus cámaras ustedes, cuando estás en tu estudio, en tu biblioteca, y frente a ti abras el libro. No tiene 200 años de edad como la Constitución, escrito por aquellos que llamamos los padres fundadores, sino que tiene 2000 años de edad o más,
dado a nosotros por la expresión del Espíritu Santo. Imagínate cuánto más está en juego en términos del desafío hermenéutico y la responsabilidad hermenéutica. Imagínate cuánto más está en juego cuando tú te pones de pie detrás del púlpito y abres tu boca para hablar. Inclusive cuando la mayoría de la gente no podrá expresar esto, lo que sale de tu boca depende de la fidelidad de una hermenéutica que tú traes a tu homilética, lo cual llevas al púlpito. Termino con Jeremías, capítulo 23, versículo 28. Se los voy a leer simplemente. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que así sea. Oremos. Nuestro Padre, venimos delante de ti orando porque tú hagas de este grupo de predicadores un grupo de intérpretes fieles de tu palabra, no por nuestra capacidad ni inteligencia, sino por tu fidelidad a la palabra que tú has inspirado y a la iglesia que compraste con un precio tan elevado. El precio inclusive de tu Hijo, el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, oramos porque se levante en esta generación un grupo de predicadores que no tengan miedo de proclamar a tiempo y fuera de tiempo todo lo que tú has revelado, toda tu palabra. Y Padre, que digamos, así está escrito, así dije, así ha dicho Jehová, sucedió, así dice el Señor. Que el profeta con el sueño cuente el sueño, pero el que tiene mi palabra, hable mi palabra fielmente. Señor, Padre, oramos porque nos halles fieles, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Creo que todos necesitan tres unidades de crédito en el Seminario Bautista del Sur por esa clase, ese curso en hermenéutica. Fue increíble. Solo hay una persona en la tierra que podía hacer eso, y ese es el amado amigo, el Dr. Moller. Muchas gracias. Simplemente me regocijo porque el Señor te ha colocado en donde te ha colocado, Señor, para influenciar a tantos y tan profundamente para discipular a tantos en el ministerio. Piensen, estos hombres son dados por Dios. Este pastoreo sobre instituciones que están produciendo a hombres como este. Su convicción a ese nivel, eso se expresa en todo. Simplemente estamos tan agradecidos, tan útil para mí. Tomen su pequeño himnario y cantemos el himno 45. ¿Estás ahí, Steve? Muy bien. Pongámonos de pie juntos. Himno 45. Y tomen esa afirmación en la tercera estrofa. Mi corazón se está apoyando en la palabra escrita de Dios. My faith has found